Muy buenos días, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sin lugar a duda que es una mañana muy hermosa para compartir la palabra del Señor. Que la palabra llegue a los tuétanos, a las coyunturas, a las raíces de nuestra vida. Señor, háblanos hoy en esta mañana, te escuchamos muy atentamente. Yo quiero leerle a usted en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 hacia adelante. Vamos a leer varios textos bíblicos, pero yo creo que es lo mejor para que podamos entender esta vida tan importante de Juan el Bautista. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Isaías habló de este hombre llamado Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, nos dice la Escritura. Enderezar su senda. Está hablando de un hombre que iba a enderezar su senda. Pero mire cómo dice el versículo 4, que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestres. Y salía a él Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por el Juan el Bautista ahí en el Jordán, confesando todos sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, que os enseñó a huir de la ira venidera. Padre, gracias te damos por tu palabra. Qué palabra de parte de Juan el Bautista, Señor. Pero tenemos la confianza que era un hombre que entregaba lo mejor de él para enderezar el camino tuyo, para hablar de ti, Señor. Señor, háblanos aquí, que hoy te escuchamos muy atentamente. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estoy un poquito resfriado, por eso tengo un poquito la voz así media grave. Qué lindo lo que nos dice la palabra escrita, amada iglesia. Qué lindo, amados hermanos, amada familia, amados amigos. Fíjese usted que a mí me llama mucho la atención este hombre llamado Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, yo creo que es el más grande de toda la historia, es el más grande profeta de toda la Biblia, de toda la Escritura. Pero aún así, fíjese usted, de que hay discrepancia en todo esto, porque Juan el Bautista no vemos haciendo milagros, sanidades, prodigios, no lo vemos de parte de él. Yo creo que esa es la discrepancia. Pero aún así, nosotros podemos decir que es el más grande de toda la historia, es el más grande de toda la Escritura, la palabra de Dios que encontramos aquí. Aunque Juan el Bautista no abrió el mar como Moisés, ni tampoco abrió los cielos para que cayera fuego del cielo como el profeta Elías, ni destruyó ejércitos, ni destruyó ciudades, no destruyó grandes murallas gigantadas hasta el cielo como Josué, nada de eso, pero aún así se le considera como el más grande, el profeta más grande de todos los tiempos. Al estudiar este pasaje bíblico nos debe llamar mucho la atención, porque aquí dice claramente: voz que clama en el desierto, una voz que clamaba en el desierto. Y yo creo que lo que se necesita hoy son, la verdad, que son personas, varones y varones que clamen hoy día en la actualidad. Varones que vayan a clamar. Varones que se levanten en este desierto que vemos nosotros en esta humanidad. Una humanidad totalmente desértica, necesita de Dios. Lo primero que nosotros podemos ver en la vida de Juan es que yo no soy quien soy, ustedes dicen que yo soy, le dice a sus discípulos, a la gente, sus seguidores, a quienes lo querían, andaban con él. Yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, no. Simplemente yo soy un enviado de parte de él para emparejar el camino del Señor, para enderezar su senda. Yo soy una voz que clama en el desierto, nada más. Simplemente soy esa persona. Yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, no. Lo que Juan el Bautista estaba anunciando era de una venida, de alguien que iba a enderezar el camino, de alguien que iba a anunciar la palabra de Dios, nada más. Juan el Bautista hacía exactamente lo mismo que el profeta Elías, que era enderezar el camino del Señor, que hacía emparejar el camino de quien había de venir. Y hoy en la actualidad lo que más se necesita son varonas que hablen esta verdad, que estén preparados para contrarrestar ciertas cosas que no están bien en la actualidad. Hay cosas que no están bien y se necesitan personas que vayan a contrarrestar, que tengan argumentos, que tengan principios, que tengan palabras clave para contrarrestar las cosas que no están bien.
Cualquiera persona puede ser un varón, un hombre de Dios, pero no cualquiera puede ser la voz de Dios en este desierto. Una voz que clame en el desierto. No. Cualquiera puede ser una persona de Dios, cualquiera. Pero no cualquiera puede ser la voz de Dios. Una voz que clame en el desierto. No, amada iglesia. Porque cuando usted representa la voz de Dios, usted es una persona especial. Usted es una persona diferente. Cuando usted representa la voz de Dios, usted no tranza los principios, los dones, los talentos. Lo que usted ha recibido por gracia, usted por gracia lo entrega. No, usted no tranza lo que Dios le ha dado a usted. Usted no se vende ni por todo el oro, ni por toda la plata, ni por todos los diamantes de este mundo. Usted va a vender lo que Dios le ha dado a usted. Juan vestía raro, era una persona que hablaba raro. Juan era una persona que comía raro. Era una persona que totalmente diferente a este mundo. Eso es lo que nos dice el versículo 4 de este capítulo 3. Nos dice que Juan vestía de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. O sea, era una persona totalmente reformadora. Era una persona que vino a reformar, una persona que vino a cambiar, una persona que vino a hacer cosas totalmente diferentes. Y lo que hoy se necesitan son personas reformistas, personas que vengan a hacer cambios a esta sociedad. Hoy son pocos los que reforman. Son pocas las personas que vayan en forma directa en contra de la apostasía, por ejemplo, que hablen en contra del pecado. Son pocas las personas que van en contra de la apostasía. Y la apostasía son aquellas personas que estuvieron acá en la iglesia, que amaron a Dios, que amaron a Cristo Jesús, pero ya no están afuera. Son personas que creyeron en Cristo Jesús, pero no están. Personas que vayan en contra de la apostasía, personas que vayan en contra del pecado. Son muchos los hombres que predican de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Pero son pocos la voz de Dios. Son pocos los que vayan en contra del pecado. Son pocos los que van en contra de la apostasía. Porque saben muy bien que no van a ser bienvenidos. Saben muy bien que no son bien recibidos. Saben muy bien que no son invitados constantemente. No van a recibir aplausos, ni no van a ser bienvenidos. No, de hecho no los van a mirar bien. Ellos lo saben muy bien. Por eso no hablan en contra del pecado. Por eso no hablan en contra de la apostasía. Son muchos los que tienen un lindo currículum. Muchos. Los que tienen años de teología. Los que tienen doctorados, magíster. Son muchos. Pero yo creo que lo más importante, más que muchos retiros espirituales, mucho más que encuentros espirituales, es tener la presencia de Dios. Yo cuando estudiaba teología con mi esposa, llevábamos un año, nuestros profesores al año nos dijeron, a los meses que estábamos estudiando, que ellos llevaban 12 años, con mucho orgullo, con mucho agrado. Otros nos decían que tenían 10 años de estudio, 8 años de estudio, y nosotros quedamos con la boca abierta. No me malinterprete, yo creo que está bien estudiar. Pero yo creo que más que estudiar es tener la presencia de Dios, más que los doctorados, los magísteres, los encuentros, los retiros espirituales, los años de teología, es tener la presencia de Dios aquí en nuestra vida. Lo que nosotros vemos aquí es un hombre llamado Juan el Bautista, que simplemente era la voz del desierto, nada más, una voz que clama en el desierto, una voz que endereza el camino que está torcido. Y yo cuando leía sobre eso de un camino que está torcido, yo me preguntaba, ¿acaso los fariseos, los saduceos, los escribas y todas estas personas que venían, que eran hombres entendidos de la Escritura, ¿acaso todas estas personas que eran entendidos de la Escritura estaban chuecos? ¿No tenían un buen camino? Desde un principio Juan empezó a proyectar un camino diferente, a ser como un revolucionario, a ser como un hombre reformista. ¿Por qué? Porque escudriñaba la palabra de Dios, porque leía la palabra, porque la trataba de interpretar, porque la trataba de observar detenidamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ves que nosotros predicamos la palabra, es tratar de interpretarla, tratar de analizarla, tratar de escudriñarla de la mejor manera. Lo que hacía Juan es hablar de arrepentimiento a la gente, que se volvieran a él. Lo que nosotros tenemos que ver hoy es un cambio de actitud, un cambio de vivir, un cambio de vida, un arrepentimiento de nuestro corazón. Hoy más que nunca necesitamos personas que reformen, personas reformistas, personas que sean una voz en este desierto que está afuera.
una voz que clama en el desierto, que prediquen de la palabra revelada, de la palabra escrita. No solamente la prediquen, sino que la vivan, la vivan. Este libro tan hermoso, amada iglesia, tan hermoso, amados hermanos, amada familia, no habla de reforma, no habla de cambios. Un cambio de vivir, un cambio de hablar, un cambio de actuar, un cambio de pensar. Una manera de pensar totalmente diferente. Pero no solo hablarla, sino que vivirla. No solamente predicarla, sino que hacerla. Este hombre llamado Juan hablaba de enderezar el camino del Señor, enderezar su camino. Enderezar un camino que estaba torcido. O sea, hombres como los fariseos, hombres como los escribas, hombres como los saduceos, hombres que tenían el conocimiento de la ley, estaban caminando chuecos, estaban caminando torcidos, totalmente desviados. Lo que la gente necesita no solamente escuchar la palabra, sino que nosotros vivamos la palabra, que ellos nos vean, que hacemos las cosas bien. Ellos veían milagros. Estos saduceos, estos fariseos, veían milagros, pero tenían sus caminos torcidos, no creían. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, Nicodemo es un hombre entendido de la ley, es un principal entre los fariseos, entre los judíos. Él es un fariseo, es un hombre que entiende la ley. Nicodemo es un hombre que sabe la ley, un hombre que enseña de la ley. Pero Nicodemo va a ver en la noche a Jesús. Y cuando va a ver a Jesús en la noche, es Jesús que le dice, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo logra entender que nacer de nuevo significa que él tiene que volver al vientre de su madre por segunda vez. ¿Es eso lo que yo tengo que hacer, Señor? Cuando nosotros leemos el libro de Juan, capítulo 3, sí, capítulo 3, del versículo 3 hacia adelante, yo creo que con estos versículos bíblicos estamos más que bien para poder entender a este Nicodemo, un hombre que entendió de la ley, un hombre sabio, es un doctor de la ley, un hombre que enseña, es un hombre entendido, un principal entre los judíos. Capítulo 3 del versículo 3 hacia adelante. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo. Eso es lo que le está diciendo claramente Jesús a Nicodemo. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso yo puedo nacer de nuevo, Señor, teniendo 70 años, 80 años? ¿Yo puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Es Jesús que le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu. Por eso es tan importante, amada iglesia, amados hermanos, esto es para usted, que usted nazca de agua. Jesús viene a ver a Juan el Bautista a los 30 años. La gente que estaba ahí tenía 40, 60, 80 años. La gente que estaba ahí tenía 20 años, 17 años. Yo creo que una edad muy prudente, madura para entender qué es lo que estamos haciendo. Es necesario nacer de agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios, que no lo haga. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que este hombre llamado Nicodemo lograba entender que él tenía que nacer del vientre de su madre, pero Jesús le dice, no, Nicodemo, tú tienes que nacer de agua. Este es un hombre entendido de la ley. Este es un hombre que enseña la ley, pero no ha nacido de nuevo. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y este es el nacimiento que Jesús proyecta en la Escritura, de un nacimiento de nuevo, una nueva criatura, una nueva persona totalmente diferente, un nuevo hombre. Un hombre nuevo, un hombre regenerado. Es lo que hablaba Juan el Bautista, una nueva criatura, diferente para este mundo. Ser cristiano no es fácil, no, es muy difícil. El cristianismo que Jesús proyectaba aquí es demasiado fuerte. No es fácil, pero hermoso. Es muy hermoso. Vivir la vida cristiana es muy hermoso. Es muy lindo. Porque es una vida más llevadera, es una vida más placentera, es una vida más agradable de la que la gente vive afuera. Nosotros le llamamos a la gente de este mundo. No vive una vida agradable, no vive una vida placentera. No, todo lo contrario. No vive una vida así. No. Hay que nacer de nuevo y vivir una vida nueva, una vida más agradable. Juan hablaba al interior de la gente, no al exterior, hablaba de lo de adentro, porque Juan tenía el conocimiento de la palabra.
No solamente la observaba, sino que la interpretaba, y perdone que sea reiterativo, pero tenemos que interpretar la palabra escrita. Usted tiene que estar con la Biblia abierta. Usted tiene que entender lo que usted está leyendo. No se quede con lo que yo le digo. Usted léala. El Juan que le habla a los fariseos, le habla a los escribas, le habla a los saduceos y le dice palabras muy fuertes. Le dice, hipócrita, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Eso es lo que le está diciendo en forma muy clara. Y nosotros lo acabamos de leer en este versículo 7. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir? O sea, palabras muy fuertes. ¿Sabe usted, amada iglesia, que mucha gente no va a conocer a Cristo Jesús nada más que por la mala actitud de los cristianos? Mucha gente no va a conocer a Cristo Jesús es por nada más que el testimonio de los cristianos, lamentablemente. Una vida de doble estándar. Y una vida de doble estándar es una vida doble, una vida que vive de dos maneras. Es una vida de hipocresía, de mentira, de engaño. La gente de afuera vive así, el 90% viven así. Una vida de doble estándar, una vida de hipocresía, de mentira, de engaño. Engañan a su familia, engañan a sus padres, engañan a su jefe, a su jefatura, a sus compañeros de trabajo. Engañan. Nosotros no tenemos que imitar al mundo, ni cómo ellos viven. No tenemos que imitarlos. No, ¿por qué los vamos a imitar? Si ellos viven de mala manera, ¿por qué nosotros tenemos que imitar su mala manera de vivir? No. Yo creo que el mayor secreto que está en mí es que yo he nacido de nuevo. Cristo Jesús vive en mí. Ese es el mayor secreto que usted tiene que decirle a la gente. Es que Cristo Jesús ha nacido en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí, ahí en el madero de la cruz. O sea, usted tiene que decirle a la gente, con Cristo Jesús yo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí en aquella cruz. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Usted tiene que decirle a la gente, yo ya soy una nueva criatura, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que el mundo diga, yo quiero tener lo que tú tienes. Esa alegría, esa paz, ese contentamiento. Que el mundo diga, yo quiero vivir como tú vives. Qué paz, qué alegría, qué felicidad, qué gozo tienes. Tú tienes una paz que refleja en tus poros, tú tienes una vida que se te ve bien en tu familia, se te ve bien en tu hogar. ¡Qué lindo! Lo que a mí más me llama la atención es la humildad de Jesús. Porque lo que nosotros leemos aquí en la palabra escrita es que Jesús viene a ver a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Cuando Juan el Bautista está bautizando, es Juan que le dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué palabra de Juan. Pero de pronto ve entre medio de la multitud a alguien que está en la fila y es diferente a todos los demás. Es Jesús. Juan lo reconoce. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pero Juan de repente se pone nervioso, empieza a titubear, empieza a seguir bautizando a la gente. Los discípulos se dan cuenta y se miran uno a otro. ¿Qué ocurre con Juan? Es que Juan vio a Jesús, está ahí en la fila. Y cuando Jesús está aquí frente a él, es que Juan le dice, Señor, ¿cómo tú vienes a mí? Se opuso para que fuera bautizado por él. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a bautizar a Jesús? Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Le decía Juan. No puedo hacerlo, Señor. Tú vienes a mí. Juan es necesario para que se cumpla toda justicia. Para que se cumpla toda ley, como está escrito. Juan obedeció y bautizó a Jesús. Y Jesús se fue a cumplir su mandato, a cumplir su misión. Qué humildad de Jesús, amada iglesia. Esto a nosotros nos debe llamar mucho, pero mucho la atención. Juan era la voz que clama en el desierto, pero Jesús le enseñó humildad. La humildad a dejarse bautizar por él. Hoy día son muchos los hombres que predican de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Muchos. Pero no tienen humildad. Son soberbios, altivos, arrogantes. Mezquindad.
La gente de este mundo quiere todo de Dios, quiere las ventanas abiertas, los cielos abiertos, pero no dan nada, ni siquiera dan 2 horas, los juntamos los días domingos, una vez a la semana. Hacemos un discipulado, tampoco quieren ir al discipulado, una media hora antes, y nos juntamos a las 11 de la mañana, pero quieren todo de Dios. No es así, no va a ser así. Juan era la voz que clama en el desierto, pero Jesús le demostró humildad. Hoy en la iglesia hay muchas personas amadoras de sí mismos, personas orgullosas, soberbias, altivas, mezquinas, que no dan nada a Dios. El que depende de Dios no necesita los aplausos, no necesita las palmadas en la espalda, ni la aprobación de la gente. La persona que depende de Dios, depende de la voz de Dios. Juan dependía de Dios, por eso era la voz que clamaba en el desierto. No dependía de los aplausos, no dependía de la gente. Por eso tuvo la autoridad para decirle, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Antes nosotros éramos personas amadoras de nosotros mismos. Nosotros éramos personas que dependíamos de la gente. Y el libro de Proverbios es muy claro cuando nos dice en forma muy clara que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Nosotros éramos de este tipo de personas antiguamente. Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. A Dios no le agrada. No le agrada los ojos altivos. La lengua mentirosa no le agrada. Esa lengua que miente constantemente. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Este corazón que maquina estos pensamientos inicuos que no le agradan a Dios, no le agrada. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentira. Esa persona que habla mentira constantemente. Que no dice sí o no dice no. Que oculta. No le agrada a Dios. El que siembra discordia entre hermanos. A Dios no le agrada cuando nosotros producimos discordia entre hermanos. La murmuración. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Usted no tiene que tenerla en su corazón. No tiene que tenerla, no. Cuando leemos este libro de Juan, capítulo 3, versículo 30, qué lindo lo que dice Juan. Me gusta mucho. Porque dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Qué importante lo que nos dice Juan. En este capítulo 3 de este versículo 30, nos dice en forma clara, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Qué importante, qué humildad de parte de Juan. Lo aprendió de Jesús, cuando vio que Jesús vino a ser bautizado por él. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y esto ocurre porque los discípulos de Juan vienen a verlo. Y le dicen, Señor, están bautizando. El que vino a ti está bautizando. Jesús había venido a ser bautizado por Juan. Pero ahora tenía discrepancia los discípulos de Juan con los discípulos de Jesús. Había discrepancia. Había problemas, había dificultades. No Jesús con Juan, no. Porque Jesús entendía que tenía que bautizar. Juan no entendía. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Pero los discípulos de Juan no. Ellos querían bautizar ellos. Juan era el Mesías, Juan era el ungido, Juan era el Cristo para ellos. Pero Juan les dijo, no, ustedes son mis testigos, yo se lo había dicho. Versículo 28 lo podemos leer. Vosotros mismos me sois mis testigos, que yo dije, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Yo soy un enviado por Él, nada más. Un enviado delante de Él. O sea, Juan se los había dicho en forma muy clara. Síganlo a Él. Yo soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el ungido. Nosotros tenemos que menguar, amada iglesia. Y la palabra menguar es de crecer, en mermar. La palabra menguar es disminuir. Usted tiene que decrecer. Para que Cristo Jesús crezca en nosotros, nosotros tenemos que decrecer. Es Juan quien bautiza a Jesús. Es Juan quien le dice, síganlo a Él. Yo no soy el Cristo. Tenemos que menguar en todo, en todas las áreas de nuestra vida para que la imagen de Cristo Jesús crezca en nosotros. Para que este viejo hombre vaya desapareciendo poco a poco. Para que esta vieja mujer vaya desapareciendo poco a poco.
tenemos que menguar, tenemos que decrecer, tenemos que mermar, tenemos que disminuir en nuestra vida. No permita que este cuerpo siga haciendo las cosas que a usted le agradaba antes, que este cuerpo se sentía feliz. No permita que este cuerpo se sienta feliz con el pecado. No permita que este cuerpo se sienta feliz con las cosas que no le agrada a Dios. Este cuerpo tiene que sentirse feliz con la verdad y con la justicia. Con eso tiene que sentirse feliz. Todos nosotros necesitamos menguar en nuestra vida, todo, a nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, todo. No permita que el enemigo crezca en nosotros, no. Porque Cristo Jesús no va a crecer en un terreno lleno de pecado. No hay diálogo, no hay armonía. No hay nada. No hay, amada iglesia, amados hermanos, amada familia, no hay compatibilidad en un terreno lleno de pecado. No hay nada, no. Cristo Jesús no va a entrar en un terreno lleno de pecado, porque no hay armonía, no hay diálogo, no hay compatibilidad. Una cosa es la carne y otra cosa es el Espíritu de Dios, totalmente diferente. Son dos caminos. Yo soy el camino, uno solo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay diálogo, no hay armonía, no hay compatibilidad. Dios quiere crecer en usted, pero es necesario que usted mengue. Es necesario que usted decrezca, que usted merme, que usted disminuya en su carácter. ¿Qué tiene que mermar en usted? La soberbia, la vanagloria, la mezquindad. Muchos quieren todo de Dios. La gente de afuera, de este mundo, quiere todo, pero no dan nada. No dan 1 hora, 2 horas en su templo de adoración para levantar las manos, para orar, para darle gracia. Tenemos que reconocer nuestras debilidades humanas. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones, que son muchas. Tenemos que decrecer. Para que Cristo Jesús gobierne nuestra vida, nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. Para que Él crezca, usted tiene que menguar. Usted. La única forma que Cristo Jesús crezca en nosotros es que nosotros menguemos, decrezcamos, mermamos, disminuyamos en nuestro carácter, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir. Tenemos que menguar. Evite esas malas compañías. Evite esas malas palabras. Evite esas malas relaciones humanas que no lo edifican a usted, no lo bendicen, no lo ayudan. Busque a Cristo Jesús. Comience a echar este viejo hombre y Cristo Jesús va a comenzar en usted. Un nuevo hombre, una nueva persona. Señor, hoy oramos en esta mañana porque queremos crecer. Queremos ser una persona totalmente diferente. Usted está menguando en su vida. Usted está decreciendo, usted está mermando, usted está disminuyendo en su carácter, en su forma de hablar, su forma de comportarse en su casa, con sus hijos, con sus nietos, con su esposa, con su esposo. O usted tiene altivez, soberbia, usted es arrogante, usted tiene mezquindad en su corazón. Es hora que usted se levante como un mensajero de Dios. Es hora que usted se levante como un enviado de parte de Cristo Jesús a esta tierra. Nuestro mensaje principal debe ser el arrepentimiento, el cambio de nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a no acomodarnos a este estilo de vida tan arrogante, tan altivo, tan soberbio, de tanta ira, tanta discrepancia, a un mundo tan impersonal, a un mundo tan frío, a querer todo de ti, pero no dar nada, absolutamente nada de mí, ni siquiera dar 2 horas para poder hablar de tu palabra escrita, para poder adorarte, para poder exaltarte con todo mi corazón. No es suficiente estar domingo tras domingo, no es suficiente estar sirviendo en la obra en algún ministerio. Nosotros tenemos que dar mañana lunes, mañana martes, miércoles, jueves, todos los días, lo mejor de nosotros. Es hora que nosotros comencemos a activar la vida, a mermar, a disminuir, a mermar, a menguar, a decrecer, a hacer todo lo posible para que Él crezca en nuestra vida. Hoy Cristo Jesús le invita a dar lo mejor de usted, a dar lo mejor de usted. No solamente a venir un día a la semana, no solamente venir a usted a servir en la obra del Señor, sino que a dar todo lo mejor de usted, todos los días de su semana, en su casa, en su trabajo, donde usted esté.
cada día de su existencia de lo mejor para él. Que su vida vaya menguando y que él vaya creciendo poco a poco. Levántese cada mañana con el único deseo de menguar, de decrecer y de mermar y de disminuir. Que él crezca. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Eso fue lo que le dijo Juan el Bautista a sus discípulos. Síganlo a él, no me sigan a mí. Yo no soy el Cristo. Él es el Cristo. Yo soy un enviado de parte de él. Nada más. Una voz que clama en el desierto. Se necesitan hoy varones y varonas que clamen en el desierto. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite, con alguna palabra de parte del Señor. Lo invitamos ahí domingo tras domingo, ahí a juntarnos. En la calle John Kennedy con Avenida Perú. Es muy fácil llegar. A las 11 de la mañana nos juntamos ahí para alabar el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Que Dios le guarde. Que sea una excelente mañana. Amén y amén.